Estamos aquí en un nuevo episodio de Parias Podcast y hoy está con nosotros un experto en marxismo, sobre todo en Latinoamérica, es un experto en política latinoamericana y está aquí para hablarnos de Cuba, lo que está pasando y esta campaña mediática horripilante de los medios burgueses hacia Cuba. Bienvenido, curioso revolucionario. Muchas gracias por la invitación y un saludo ahí a todos los camaradas de España y todas las personas que luchan por la autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias también para Chile. Vale, pues en primer lugar háblanos del bloqueo económico de Cuba, que es la realidad, la base de las carencias que pueda tener y cómo afecta la situación a la isla y, a pesar de todo, cómo el país tiene grandes éxitos, como por ejemplo sacar 5 vacunas, siendo el único país de Latinoamérica en hacerlo, ¿no? O exportar médicos al mundo, o ser el país con mejor educación de América Latina. Cuéntanos en qué afecta el bloqueo, pero cómo el gobierno, a pesar de las dificultades, consigue tener un estado de bienestar fuerte para sus ciudadanos. Claro, sí. Me parece que es el tema más interesante al hablar de Cuba. Cuba, uno de los países con el cerco mediático, uno de los cercos mediáticos más grandes y los bloqueos y sanciones económicas que sobre todo en los últimos años se han incrementado de formas nunca antes vistas y de todas formas sigue existiendo un Estado garante de derechos. Eso es lo más interesante de estudiar Cuba. El embargo, claro, afecta directamente a lo que sería toda la economía cubana. Tienes, por ejemplo, al ministro de Minas y Energía, que se llama Liván Arrante Cruz, el cual establece los vínculos entre las manifestaciones que se han generado últimamente. Cabe resaltar que son manifestaciones de un sector minoritario en Cuba, no es, por ningún motivo son mayoría o algo que se le asemeje. Díaz Canel decía que este segmento está compuesto, me refiero a los que manifiestan, entre personas revolucionarias confundidas o que están agotadas por las carencias que genera el bloqueo, y también grupos opositores ya abiertamente reaccionarios, digámoslo. Entonces, el ministro de Minas y Energía nos dice que la situación energética actual en Cuba tiene problemas en dos factores iniciales. Uno que son las averías en las centrales termoeléctricas, ¿cierto? El bloqueo apunta directamente a que Cuba no se pueda industrializar y ello afecta, claro, estrechamente a lo que sería el desarrollo energético. Principalmente en Cuba ha existido históricamente un problema de energía, más que nada por el territorio, las condiciones materiales que tiene la isla en particular. Eso ha impulsado al gobierno a generar planes de planificación económica que apunten a llegar hacia un punto de, digámoslo, de emancipación eléctrica. Actualmente hay dos procesos que se están construyendo, uno vinculado con la energía eólica, y también están soluciones temporales a lo que son los cortes eléctricos que se generan en Cuba. La solución temporal que se ha brindado son dos unidades. Una se llama unidad Guitera, que aumentará en 280 megawatts la energía nacional, y la otra es la unidad Felton, que son las más conocidas del país. Lo que sucede es que estas dos unidades que generan electricidad en el país, claro, en base al bloqueo económico, Cuba no tiene la capacidad de tener los crudos y combustibles en las medidas y porcentajes óptimos para que la maquinaria funcione correctamente. Entonces en Cuba es muy común que la maquinaria se empiece a deteriorar con el tiempo y luego reparar esa maquinaria es prácticamente imposible en tiempo real, me refiero, para que el pueblo no tenga que sufrir lo que serían los cortes eléctricos. Principalmente eso, el bloqueo apunta a que Cuba no puede acceder a las materias primas mínimas para tener la cobertura eléctrica nacional. Ese, digamos, que es el principal problema por el cual generaron las protestas y manifestaciones. Recordemos que los manifestantes tenían dos proclamaciones generales, el grueso. Una era la electricidad y el otro era los aumentos de casos de COVID con la variante Delta
que se desarrolló últimamente, ¿cierto? En todo el mundo prácticamente. Sobre esto de la variante, ¿qué pasa? Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, correcto. Está fabricando 5 vacunas, una de ellas tiene un 92,5% de éxito, una de las mejores que se han fabricado en el mundo. ¿Y cómo nos explica que exista un crecimiento porcentual significativo y curvaturas en lo que serían las tasas de contagio y muertes en Cuba? El bloqueo nuevamente. Si bien es cierto, Cuba puede fabricar medicamentos, tiene muchos problemas para poder vacunar a su población, acceder al equipo de vacunación, me refiero a las agujas, a las jeringas e incluso a algunos químicos determinados para la fabricación de los mismos medicamentos. Cuba necesita invierte idealmente 300 mil millones en lo que es el área de la salud y con ello industrializar y fabricar medicamentos. Pero el bloqueo y las sanciones económicas, principalmente las 240 medidas que hizo Donald Trump en los últimos años, apuntan justo a esos dos foques, a lo que sería la electricidad y lo que sería la salud en Cuba. Ok. ¿Y nos podrías hablar de la campaña esta tan exacerbada que se ha hecho por unas manifestaciones, como bien has dicho, que son minoritarias, pero se han utilizado como instrumento de arma, elevándolo a la enésima potencia para atacar a una isla pacífica donde la mayoría de la población apoya la revolución, la inmensísima mayoría, donde se han producido protestas a favor de la revolución contra estos gusanos, como se llaman allí, contrarrevolucionarios. Pero ¿cómo es posible que se haya articulado esta campaña tan grande por redes para intentar engañar a los cubanos y cubanas de la isla, con imágenes como hemos visto de la playa del Cairo, de Egipto, con banderas de egipcio diciendo que era Cuba, o una plaza argentina de Buenos Aires, creo, diciendo que era Cuba, o incluso poniendo imágenes de manifestaciones a favor de la revolución como que fueran en contra? O sea, cosas absurdas, pero que pueden calar en la población, ¿no? ¿Cómo crees que se ha articulado toda esta maquinaria propagandística alrededor del mundo? Claro, o sea, es completamente cierto. Las fake news son un elemento central dentro de lo que sería la propaganda y el poder mediático de los países imperialistas. No es un secreto lo que sucede, los ataques mediáticos hacia Cuba principalmente y Venezuela, en América Latina, también Bolivia, Nicaragua, y bueno, en Asia es recurrente ver noticias ficticias sobre la República Popular Democrática de Corea o China también, ¿cierto? Aquí yo creo que conviene hacer un vínculo en lo que sería todos todos estos elementos mediáticos que genera el imperialismo, que se articulan junto a lo que es el bloqueo. ¿Por qué? El bloqueo apunta a disminuir significativamente la calidad de vida del pueblo para generar desunión y desarticular el proceso de liberación nacional. Acompañado de poder mediático que tiene un financiamiento transnacional gigante desde Europa, los países que conforman la Unión Europea y Norteamérica, principalmente Estados Unidos, claro, financian desde youtubers, músicos, grandes medios de comunicación. Nadie oculta que CNN es un programa, es un medio que tiene candidato político y que representa a un segmento determinado de la población cubana, que sería la minoría. Aquí yo creo que conviene hacer mención de lo que dice un miembro del Comité Central del Partido Comunista, que es jefe del departamento ideológico, se llama Rogelio Polanco. Él hace una especie de vínculo entre lo que vive Cuba y Venezuela en su experiencia cuando él estuvo en Venezuela junto con el comandante Hugo Chávez. Él decía, y cito, Chávez le llamaba esto golpe combinado, ya que es una combinación de acciones del ámbito económico, político, mediático y el sabotaje, etcétera. Es una especie de golpe en marcha lenta, similar a las revoluciones de colores,
ya tú sabrás, o las guarimbas, que las guarimbas son protestas masivas que se hicieron en Venezuela, donde participaron la gusanería principalmente, y que son altamente violentas, queman bencineras, queman casas, incluso queman a personas, a militantes. Es muy conocido el caso de la quema que hubo hacia militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y claro, eso genera un clima de desestabilización donde el gobierno, el ejército revolucionario, las milicias, en el caso venezolano, ¿cierto?, tienen que ir a defender la propiedad colectiva que representa los intereses de la mayoría ante estos gérmenes y estas coyunturas, digámosle, antirrevolucionarias, sociales, ¿cierto? Y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Los países satélites de Estados Unidos atribuyen violaciones de derechos humanos a Cuba por defender su soberanía nacional ante estas coyunturas antirrevolucionarias. Y así se van argumentando una seguidilla de más sanciones, más bloqueos económicos. Es por eso que nunca uno tiene que, o nunca los estados deben posicionarse a favor de estos informes, tanto sean de la OEA o de cualquier organismo satélite del imperialismo, porque cumple el rol fundamental de aumentar proporcionalmente la cantidad de bloqueos económicos. El caso más conocido es el de Donald Trump y el título 3 de la ley Helm-Burton, ¿cierto? Más de 240 medidas contra Cuba. Si quieres, más adelante puedo hacer mención para que la gente comprenda cómo es que estas medidas económicas estrangulan la economía, corrompen a los segmentos más inestables de un pueblo, generan descontento social, ¿cierto? Revueltas populares, y luego esas revueltas populares son reprimidas, ¿cierto? Lo cual genera el argumento para hacer más bloqueos, ya que el Estado reprime supuestamente al pueblo y todo ello. Es una especie de círculo. ¿Y qué te parece esa supuesta violación de derechos humanos cuando vemos que allí la policía respeta a los manifestantes, mientras que en países como Colombia o Chile se viola a manifestantes, se tortura, se encarcela, incluso se mata a manifestantes y no dice nada a la prensa? Totalmente, o sea, el doble estándar es absurdo. Colombia es el país de América Latina donde más personas, dirigentes sociales, fallecen anualmente. Y nadie pone bloqueos económicos a Colombia, ni hay grandes comisiones con grandes inversiones detrás de países imperialistas que buscan sancionar a Colombia. Claro, porque es aliado. Lo mismo sucede con Chile. Chile, en algún momento de su historia, en el 2019, fue el país con mayor pérdida de globos oculares per cápita en el mundo, superando a Israel y superando a Palestina. Entonces, claro, hay una especie de a ver, ¿cómo decirlo? Una especie de desviación constante de los medios de comunicación que dirigen los problemas sociales y económicos estatales hacia un grupito de países que luchan por su autodeterminación y por sus recursos naturales. Recordemos que todo esto son vínculos económicos. ¿Por qué son vínculos económicos? No se trata aquí solamente de, geopolíticamente hablando, de atacar a gobiernos socialistas. También se incluyen a gobiernos que no son necesariamente socialistas, como puede ser Irán, por ejemplo, o como puede ser Serbia en menor medida, o Rusia. También son atacados mediáticamente. ¿Por qué? Porque defienden intereses económicos de una burguesía nacional, y esos intereses económicos no van en relación con los intereses transnacionales de empresas de Europa Occidental o de Norteamérica. Entonces, estos países que no son necesariamente socialistas, también se comen todo este poder mediático de violación a derechos humanos que luego generan bloqueos y sanciones económicas. Es un segmento significativo de la población mundial que está en este bloque atacado por estos grandes países imperialistas. No solamente un segmento, digámosle, de perspectiva socialista. Mira, me gustaría hacer mención Sí, dime. de algunas de las medidas, las más relevantes que yo encuentro particularmente, sobre las que tomó, por ejemplo, Donald Trump. Son más de 240.
¿cuál es la función de esto? Recrudecerlo el bloqueo. Digamos que la isla lleva 6 décadas en bloqueo y lo que hacen estos actualizaciones, digámosle así, de bloqueos económicos es recrudecer y, claro, actualizarse porque la economía planificada socialista tiene elementos centrales, estratégicos dentro de la economía estatal, ¿cierto? En Cuba hace 50 o 40 años atrás, el turismo no era un factor determinante en la economía. Entonces los bloqueos económicos no apuntaban directamente al turismo. Pero con la caída del bloque socialista europeo, principalmente, en la Unión Soviética, claro, la economía cubana y la planificación económica se tiene que autodirigir hacia otros segmentos estratégicos, que sería el turismo. Entonces, los bloqueos económicos se van actualizando y van apuntando, claro, a los objetivos, digámosle, de los planes y de los quinquenios económicos que hace el gobierno cubano, el turismo particularmente y la industrialización nacional, para que Cuba no pueda tener su propia industria desarrollada. Mira, por ejemplo, en el caso de los viajes, eh, Donald Trump en 2017 impidió o generó mayor problemática para que ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos viajen a Cuba. Cuba tiene una recepción muy grande económica de turistas estadounidenses. Y todos los viajes que se hagan fuera de La Habana también tienen complicaciones significativas, lo cual ha disminuido en gran medida la cantidad de divisas que recibe el país. Tienes también el bloqueo a 422 hoteles cubanos que están completamente prohibidos de invertir o de tener alguna especie de inversión con otros hoteles internacionales. Bueno, tienes también el caso de la cooperación médica. Cuba tiene una cooperación médica mundial. Eso le trae un cierto poder adquisitivo al gobierno cubano. Y claro, también se iniciaron bloqueos y sanciones económicas para que Cuba no pueda hacer su cooperación médica con todos los países que gustaría, ¿cierto? En el área de comercio y negocio, que es el área que más ataca principalmente, está la prohibición de comerciar con Cuba con cualquier producto que contenga más de un 10% de productos estadounidenses, lo cual en una economía globalizada y hegemonizada por décadas por Estados Unidos comprenderás que prácticamente es imposible hacer comercio con productos que no tengan absolutamente nada de patente norteamericana. Entonces, en el fondo sería un bloqueo prácticamente a cualquier producto, sobre todo en un país que está a pocos kilómetros de Estados Unidos, o sea, geográficamente también no está en Asia. Esto es bastante importante porque, claro, hay algunos países que sortean los bloqueos económicos y las sanciones de mejor manera. La República Popular Democrática de Corea está en Asia, perdón, tiene a China al lado, geográficamente está en un lugar mucho más cómodo para enfrentar estos bloqueos económicos. No es tan caro traer cosas de China a Corea porque son países vecinos que comparten frontera. No así traer cosas de China a Cuba. También está la prohibición de importación de ron y tabaco. No es, todos saben que el ron y los típicos habanos cubanos, ¿cierto? Han sido consumidos durante el siglo XX principalmente en casi todos los países. Bueno, se iniciaron sanciones hacia esta industria en particular. También está la prohibición de más de 231 empresas cubanas que no pueden realizar comercio exterior ni recibir inversión extranjera que supere ciertos montos. Está la no renovación de licencia de Marriott International, que es una de las agencias hoteleras más grandes que ha tenido comercio con Cuba. Y bueno, está, por ejemplo, la penalización monetaria, impuestos por la OFAC, van 22, al menos hasta hace 3 días atrás, 22 penalizaciones. Y otro punto al que fueron estas medidas de Donald Trump, el combustible, que aquí está, que se relaciona con la electricidad, ¿cierto? Digamos que las manifestaciones también son por la electricidad en algunas zonas determinadas de Cuba, como Matanzas. Y claro, ningún buque o con una compañía vinculada con el transporte de combustible puede dirigirse a Cuba. Solamente en 2019 se penalizaron a 53 embarcaciones y a 27 compañías, solamente en un año. Entonces, yo creo que una persona
entienda la situación en base a que se imagine, como lo hacía este cantante, que no recuerdo su nombre, un cantante norteamericano bien conocido, que haga el ejemplo como si fuera una vivienda que tiene completamente prohibido comerciar con sus vecinos, ir a la tienda a comprar, y luego las grandes mansiones con las que está rodeado, tildan al jefe de esa familia, de ese núcleo familiar, de ser un violador de derechos humanos, cuando son estas mismas mansiones las que les imponen no poder ir al mercado, no poder ir a la feria, no poder ir a comerciar para traer alimentos a su familia, ¿cierto? Esta relación me parece la más simplista, pero a la vez significativa para comprender la situación cubana. Bueno, y también están los bloqueos de algunas empresas conocidas como puede ser Honda, Honda que creo que está relacionada con auto, American International Group, por ejemplo, o también las ONGs que pretendan hacer donaciones a Cuba. Hace poco hubo una ONG europea que intentó hacer donaciones de jeringas y agujas para que Cuba pueda vacunar a su población. Y claro, reciben restricciones. Toda ONG que quiera donar a Cuba, que posea más de un 10% de materiales estadounidenses. Y así, con el tiempo se han prohibido a más de 179 empresas cubanas realizar transacciones, por ejemplo, solamente por hablarte en este caso de 2017. Pues vamos ahora a hablar de los socios internacionales de Cuba, China, Venezuela, etcétera, etcétera, y cómo son esas relaciones comerciales a pesar del bloqueo, con qué tipo de comercio tienen, etcétera. Las principales relaciones internacionales que tiene Cuba son básicamente las mismas que tienen el bloque, digámosle, antiimperialista. En el caso europeo, su mayor aliado es Bielorrusia, lejos. El gobierno de Lukashenko es el que tiene el mayor vínculo de amistad y de cooperación con Cuba, porque, bueno, tienen cierta retórica similar. Lukashenko gobierna como socio coalición con el Partido Comunista de Bielorrusia y tienen cierta retórica socialista, digámosle, y ambos defienden el bienestar nacional e intereses nacionales por sobre intereses transnacionales. Ambos son víctimas de bloqueos, ambos son víctimas del poder mediático. Entonces ha fortalecido una relación muy grande entre los dos gobiernos. Hay cooperaciones bilaterales en todas las áreas. A nivel cultural, Bielorrusia es uno de los países que más nos aporta aquí a América Latina y es el país que nosotros más apreciamos de Europa. Bielorrusia ha construido viviendas para nuestras naciones que buscan emanciparse del yugo norteamericano. Por ejemplo, en Venezuela construyó más de 70.000 viviendas y traen también sus empresas a ayudarnos a solventar algunos gastos de producción sin es una cooperación mutua, digamos, no es una donación, es una cooperación mutua. Las dos naciones se ven beneficiadas del intercambio. En el caso de Asia, bueno, casi todos los aliados de Cuba están en Asia, digámosle, al menos cuantitativamente. Está China, que representa un quinto de la población mundial. Está Vietnam, Laos, Corea y Nepal, que también son gobernados por partidos comunistas o al menos que forman parte de la afiliación internacional de partidos comunistas y obreros, que tienen relaciones bilaterales con Cuba totalmente, relaciones comerciales, pero claro, está la distancia significativa entre Asia y el Caribe, lo cual impide un desarrollo como uno esperaría, ¿cierto? Son economías también en desarrollo, por muy segunda potencia económica mundial que sea China, si tú divides sus riquezas en la cantidad de habitantes que tiene, no termina siendo una economía lo suficientemente fuerte para solventar las necesidades de sus amigos, de sus países amigos, como Cuba, por ejemplo. Uno comprende por ese lado. En el caso de América Latina, claro, tiene relaciones completamente. Venezuela es el mayor aliado y digámosle que es el hermano menor de Venezuela. Hugo Chávez decía siempre, Cuba es el hermano mayor de Venezuela y Fidel Castro es mi hermano mayor. Y claro, la relación
Cuba-Venezuela no solamente llega a niveles económicos o antiimperialista en general, también a nivel ideológico. Cuba y el Partido Comunista de Cuba, el castrismo, el marxismo-leninismo latinoamericanista, ha influido mucho en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela inició una revolución en el 98, ideológicamente confundido. Económicamente comenzaron cerca del keynesianismo, pero regionalista y nacionalista. Y luego fueron ahí divergiendo comentarios, relaciones con Cuba, y luego empezaron a hablar ya de marxismo, de socialismo, y armar una especie de heterodoxia que incluye varios elementos, entre ellos el marxismo, claro, el castrismo, la propiedad colectiva, pero en formato comunal. A veces la gente, yo he visto muchos comentarios de que en Venezuela no hay propiedad colectiva porque mira el porcentaje de propiedad estatal de empresas estatales y mira el porcentaje de empresas privadas. Sí, pero en Venezuela existe lo que se llama la propiedad comunal y eso nunca está en esas estadísticas. Y la propiedad comunal es una forma de propiedad colectiva. En Cuba también existe propiedad comunal a todo esto. Entonces, digamos que las relaciones entre Cuba y Venezuela sí atraviesan, digamos, lo que sería la diplomacia y la economía, va más allá. En el caso boliviano también sucede eso, el movimiento al socialismo de Evo Morales tiene una influencia enorme de lo que es el castrismo y el marxismo-leninismo cubano. El propio Evo Morales decía cuando ganó las elecciones, ahí recuerdo una biografía bastante buena de un argentino, Sivas que se llama, él menciona, yo gané la elección y no lo podía creer. Y viajé a Cuba, hablé con Fidel Castro y yo le decía, ¿qué hago ahora? Dime qué hacer. ¿Cómo transformo a Bolivia en Cuba? Evo iba ahí buscando aprendizaje, ¿cierto? En el Partido Comunista de Cuba. Y Fidel le dice, eh, Bolivia tiene todo lo necesario para ser independiente y ser el líder de su propio proceso. Le da esa independencia ideológica y estatal, digámosle. Cuba, digamos que el marxismo-leninismo cubano se destaca por eso, por ser no intervencionista, a diferencia de otras experiencias socialistas que se han dado, donde se generan conflictos, digámosles, ideológicos, unas regiones no comprenden a otras regiones, se lanzan manuales de carácter universal, como si todo el mundo se regiera bajo los mismos manuales y los mismos parámetros espirituales y materiales. Cuba no, Cuba es capaz de dar esa posibilidad de independencia. Recordemos lo que decía Mariátegui, que el socialismo es creación heroica, o lo que decía Chávez, que el socialismo es una creación endógena. Entonces, y con Nicaragua, claro, Nicaragua se repite, claro. En el caso latinoamericano, al ser el Partido Comunista Cubano latinoamericanista y tercermundista, en primera instancia, el vínculo es más allá de cosas económicas o estratégicas, sino que es ideológicas también, totalmente. Eso te podría mencionar a grandes rasgos en términos generales, sobre las relaciones que tiene Cuba o las distinciones de relaciones que puede tener con distintos países. Vamos a hablar de la situación que hay en otros países de Latinoamérica, como puede ser Colombia o Chile o Brasil, donde hay manifestaciones diarias contra gobiernos burgueses que no salen a la prensa y cómo las condiciones en estos países son mucho más duras, a pesar de que ahí no hay bloqueo para la clase trabajadora que en Cuba, y como en estos países no se respetan los derechos básicos que sí se respetan en Cuba. Ya terminamos. Totalmente, mira, es bastante paradójico que se exagere con la situación cubana y venezolana siempre. Siempre la gente dice, no, todos se quieren escapar de Cuba y Venezuela. Pero cuando uno se va a la estadística, se da cuenta de que, claro, los países, a pesar de que atraviesan curvaturas, unas curvaturas donde tienen mucho éxito y otras curvaturas donde hay un descenso de ese éxito, siempre, sea en una curvatura benigna, digámosle, una curvatura maligna, siempre están posicionados mejor que la media latinoamericana. A mí me impresiona cómo siempre estos gobiernos revolucionarios siempre están posicionados mejor que en la media latinoamericana, sea en situaciones dantescas de bloqueo y crisis sanitaria como está viviendo Cuba actualmente,
o sea, en contextos de éxito y crecimiento. Por ejemplo, desde que inició el siglo XXI, el año 2000, ya con la caída del bloque socialista europeo, ¿cierto? Siempre Cuba nunca ha bajado desde las 3.000 calorías diarias por consumo per cápita en la realidad caribeña. Digamos que establecer comparaciones entre lo que es Cuba y Chile o Cuba y Argentina son comparaciones bastante injustas, porque la realidad caribeña es muy distinta a la realidad minera, por ejemplo, que puede tener Chile. Chile es potencia de cobre mundial, Bolivia de litio, Argentina tiene una zona geográfica absurdamente gigante. Hay países latinoamericanos que por sus condiciones geográficas son potencias latinoamericanas, al menos a nivel macroeconómico, como puede ser México, Argentina y Brasil. Son los países con mayor población. Pero en cuanto a calidad de vida, claro, Cuba es el que está siempre de los primeros, el país que más consume calorías. En 2017 son 3.400 calorías que consume la media cubana. Si te vas, por ejemplo, al segundo caso que yo personalmente conozco, al segundo mejor posicionado es Chile, que tiene 2.950, 2.960, fluctúan eso en la misma fecha. Lo que te quería decir que respecto a lo que dices, que los indicadores macroeconómicos no quiere decir que la población viva dignamente, porque en la mayoría de los países, aquí en Europa sobre todo, tenemos muy buenos indicadores, pero el PIB o la producción no se corresponde con la realidad. La riqueza se concentra en una minoría de ricos y privilegiados, y la clase trabajadora vive en unas condiciones muchísimo peores. Y en Chile, por ejemplo, por lo que tengo entendido, allí la educación y la sanidad hay que pagarla, que mucha gente no se la puede permitir. En Cuba sí, igual que en Cuba es el país de Latinoamérica donde más años estudia, que de media 11 años y medio que de media en Cuba, lidera ese ranking que también. Exactamente. Mira, Álvaro García Linera, comunista boliviano, ex vicepresidente de Bolivia, ligado con el movimiento del socialismo, decía, los liberales, ya sea en su formato izquierdoso socialdemócrata, socioliberal, o en su formato ya salvaje, derechista, casi anárquico de la economía, como pueden ser los neoliberalismos clásicos de Chile o de Colombia, o de África, por ejemplo, siempre presentan proyecciones en un papel como muestras de éxito económico, pero la gente no come esa proyección en papel. Y cuando tú te vas a las estadísticas de personas en condición de calle en Chile, o el consumo calórico en Chile, o el porcentaje de niños con desnutrición en Chile, o el analfabetismo en Chile, ¿dónde está esa proyección materializada en la realidad de las mayorías? No existe. Simplemente es una proyección económica que mide que las riquezas en Chile han aumentado, pero esas riquezas las posee el 0,1% de la población chilena, 1.800 personas que tienen el 17,5% de la economía nacional. ¿Cómo tú te explicas que el 0,1% tenga entre el 17,5 al 19% de la economía nacional? Claro, su éxito económico se demuestra como éxito económico nacional en esas proyecciones en papel, en esas curvaturas estupendas que se ven, pero no se materializa en la realidad. En Chile, entre 20.000 a 30.000 personas mueren todos los años en lo que aquí se llaman listas de espera, porque aquí tenemos un servicio privado que te atienden automáticamente y el tiempo de espera fluctúa entre los 5 y los 15 minutos, pero es carísimo. Creo que solamente, si no mal recuerdo, el 17% de la población puede tener acceso a ello, que sería la salud privada, mientras que la mayoría, la absurda mayoría, tiene que estar en la salud pública y te ponen en listas de espera. Yo mismo he estado personalmente en listas de espera. Y en las listas de espera te dicen, cuando se desocupa un médico te atienden, y puede ser en 3, 4 meses más. Y claro, en listas de espera fallecen entre 20.000 a 30.000 personas todos los años en Chile. Eso no pasa en Cuba. En Cuba no hay lista de espera. En Cuba no muere gente innecesariamente. Absolutamente no. Los casos aislados que se dan de muerte ligadas con sanidad en Cuba, como pueden ser los aumentos de curvatura por la variante Delta de COVID-19, son por el bloqueo y la sanción económica. Son porque Cuba no le puede entregar más. No le puede entregar lo que no tiene al pueblo. Pero en el caso chileno tenemos muchas riquezas que no se entregan porque
el trabajador chileno no tiene el poder adquisitivo para acceder a esos servicios, digamos. Entonces, completamente cierto aquello que decía Álvaro García Linera. Mientras que para nosotros el éxito económico no es una curvatura en un papel. El éxito económico son los datos que entregan que hay una mejoría constante en las condiciones de vida del pueblo. En Cuba, desde el siglo XXI, nunca se ha bajado de 3.000 calorías diarias, ni en los peores momentos. Y estamos hablando de que cayó el muro de Berlín, cayó el bloque socialista soviético. Nunca ha bajado de 3.000 calorías. Y de hecho ha llegado a la increíble cifra de 3.400 calorías, la primera de América Latina. En Cuba, desde 1990, la esperanza de vida es de 75 años. Misma fecha, perdón, unos poquitos años antes, Perú tenía una cifra que bordeaba los 60 años de expectativa de vida. Perú, un país minero eternamente liberal, que no tiene bloqueo ni sanciones y que nadie dice que es una crisis económica, pero claro, las estadísticas sale totalmente perjudicado en comparación con Cuba. Actualmente la esperanza de vida en Cuba es entre 82 y 84 años, la más alta de América Latina. Está empatando con la expectativa de vida de Chile, que también fluctúa entre los 82 y los 84 años. ¿Cuál es la diferencia? En Cuba no existe brecha de edad. Es decir, en La Habana y en Santiago de Cuba se vive entre 81 y 84 años, entre 82 y 84 años. En el caso chileno, en las comunas más ricas como puede ser La Reina, Providencia, Las Condes, se vive en promedio 15 años más que en las comunas pobres como San Joaquín, San Miguel o Maipú. O sea, claro, el resultado de esa brecha da 82 a 84 años. En el caso cubano es sin brecha. Hay un dato interesante. Las muertes ligadas en malnutrición por Cuba, en todos los rangos etarios, desde los niños hasta los adultos de la tercera edad, es menor al 0,27%. Véase, por ejemplo, Madagascar, que tiene en el mismo año, 2017, si no mal recuerdo, 2014 o 2017, 57% de muertes ligadas a la malnutrición. Y Madagascar recibe ataques, recibe grandes ataques mediáticos al gobernar ahí un gobierno no socialista. No, para nada. En el caso de la electricidad, el 100% de los ciudadanos cubanos, sean de campo o sean de ciudad, tienen acceso a la salud, perdón, a la electricidad. Claro, últimamente se dieron estos problemas de apagones, pero son casos aislados que se generan también por el bloqueo económico, pero es difícil encontrar un país en América Latina que tenga una cobertura del 100%. Los otros casos coinciden que también son casos revolucionarios. En el caso nicaragüense tiene 97%, por ejemplo. O el acceso a agua potable, el 95% de Cuba en 2017 tiene acceso a agua potable. En América Latina el acceso al agua potable es un problema gigante. Aquí en Chile, el norte chileno, Chile es el país más frío de América Latina, tiene condiciones que son ya sea de temperaturas extremas de menos 10 grados, y por la zona norte tiene zonas desérticas, que es lo contrario, temperaturas elevadas y nunca llueve, el desierto más árido del mundo, por el cual se generan conflictos con el agua y la propiedad de agua, que en Chile la propiedad de agua puede ser privada, y en Chile lo es. Entonces, en el norte chileno hay casos de muchos pueblitos donde hay acceso solamente a 10 litros de agua potable semanales. Yo quiero aquí que algún liberal me diga cómo viviría con 10 litros de agua potable semanal y que todo el resto sea agua no potable en la zona norte. Eso es por el uso privado que se da del agua en Chile. En Cuba eso no existe. También tienes, por ejemplo, las muertes con drogas. En Estados Unidos, el 18,75% de las muertes tienen alguna especie de estrechez con las drogas. En Cuba, eso no llega ni al 0,2%. Y, por ejemplo, en el caso de la cocaína, en Cuba ni siquiera llega al 0,001%. Mientras que en Colombia, por ejemplo, Estados Unidos, las muertes por causa de drogas llegan a porcentajes absurdos.
millones de muertes a lo largo de las últimas décadas. En Cuba eso no existe. Vámonos al campo de los estudios. 1091 ingenieros por millón de habitantes en Cuba en el año 1987. Estamos hablando hace una buena cantidad de décadas. Aún esas cifras son superiores a las que tienen prácticamente todos los países de América Latina. O sea, Cuba en 1987 tiene la cantidad de ingenieros per cápita mayor al siglo XXI, 2021, de muchos países vecinos con los que convive. En el área, por ejemplo, de médicos, 7,5 médicos por cada 1000 habitantes en 2014. La media de Europa, utilizando los ejemplos de los países más desarrollados de Europa, como puede ser Italia o Francia o España, es de 3,5. 3,5 médicos por 1000 habitantes. Cuba los dobla. Aproximadamente, para simplificarlo, en Cuba hay 4 veces más ingenieros que en cualquier país de América Latina, en la actualidad. La salud en Cuba es gratuita, es una de las mejores reconocidas universalmente por distintas organizaciones internacionales, la OMS, la UNICEF. En Cuba no existe la desnutrición infantil, se erradicó hace unos años atrás, UNICEF ha hecho estudios sobre ello. Es el único país que ha erradicado la desnutrición infantil en América y uno de los pocos del mundo. Yo al menos personalmente no conozco el segundo país que erradicó la desnutrición infantil. Asumo que habrá otro, pero yo personalmente no lo conozco. En Cuba también la desnutrición es la más baja de América Latina y digámosle, en su condición de país caribeño, el consumo calórico es lo que más afecta a los países caribeños. Tienes el caso de Haití. Haití es el país con la economía más atrasada de América Latina y que tiene cerca de un 48,6% de desnutrición infantil. Prácticamente 1 de cada 2 niños tiene desnutrición en Haití. Haití es país vecino de Cuba, los dos son de la realidad caribeña. Hay por dar algunas cifras que se contradicen con estas curvaturas que suelen mencionar los gobiernos imperialistas. Pues te añado yo más casos de diferencia, como bien ha dicho con la edad, aquí en España, entre un barrio rico de Madrid y un obrero hay 10 años de diferencia de esperanza de vida. Por ejemplo, en Cuba los bancos no desahucian a miles de personas todos los años de sus casas, dejándolos sin alternativa habitacional, como se ocurre en España y en otros países capitalistas. En Cuba tienen una media de estudios mayor que en España de años de estudio. En Cuba, como bien has dicho, la ingesta calórica es muy importante y allí la electricidad y demás tiene un precio equilibrado e incluso bajo. Aquí en España, como está en manos de, por ejemplo, de empresas privadas, las eléctricas, han subido este año un 80% el precio de la luz, haciendo que mucha gente tenga que levantarse a las tantas de la noche para poder poner la lavadora sin arruinarse. En Cuba la vivienda está garantizada. Aquí en España se te va por ejemplo, en un alquiler más del 60% del sueldo solo en mantener la casa, etcétera, etcétera. O sea que son muchos derechos que tienen los cubanos que aquí no existen, la verdad. Totalmente, totalmente. De hecho, tú puedes utilizar la pandemia como un ejemplo de medición de los sistemas de sanidad mundial. Cuba, ojo, Cuba considera esto una crisis sanitaria. Esto, tener un 0,64 de mortalidad por el COVID-19, cuando la media mundial es de 2,60, perdón, la media mundial es de 2,16% y la media de América en total, continente americano, es de 2,64%. Entonces, imagínate que la situación más paradisiaca a nivel sanitario en medio de la pandemia de cualquier país americano o incluso europeo, la mejor realidad que se podrían proyectar
sería lo que para Cuba es una crisis sanitaria, que es tener 0,64% de mortalidad por COVID-19. Entonces, en base a esto, tú vas midiendo cómo es el sistema de salud cubano y qué es para ellos una crisis sanitaria y qué es para nosotros una crisis sanitaria. Ecuador dijo que tenían una crisis sanitaria cuando la gente estaba falleciendo en las calles y la gente se asustaba, las personas tiraban los cuerpos de sus familiares muertos a la calle porque temían contagiarse con los cuerpos muertos. Claro, escenarios terribles, dantescos, parecen de película. En Chile, claro, los hospitales repletos, las camillas llenas en un 97%, pero para ellos una crisis sanitaria es lo que para nosotros sería la mejor condición o expectativa que podríamos tener. Entonces, es importante hacer mención en eso. Cuando se habla de que Cuba tiene una crisis sanitaria, ya, ok, correcto. Pero ¿qué es una crisis sanitaria para ellos? Totalmente de acuerdo contigo. Y además tiene uno de los porcentajes más altos de médicos por cada 100.000 habitantes. Total, sí, claro. El doble de la media de Europa Occidental. Pues muchas gracias por explicarnos todos estos datos, todas estas informaciones, para que la gente sepa de verdad lo que sucede y la realidad que la televisión y la mayoría infinita de medios de comunicación ocultan y tergiversan a su interés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, si quieres decir unas últimas palabras para despedirte. Sí, de todas maneras. Mira, a mí me gustaría decir que las personas apoyen toda la manifestación que se haga en torno al final bloqueo a Cuba, pero que cuando luchen por Cuba, los comunistas sobre todo, también luchen por Venezuela. Porque yo al menos veo, en Europa al menos, en América Latina esto no sucede, pero sí veo en Europa que los comunistas se subdividen, por así decirlo. Algunos apoyan a Cuba y paralelamente no apoyan a Venezuela, o paralelamente no apoyan a Bolivia o Nicaragua. La situación no es así. Se apoyan a todos. Todos los países forman parte del mismo bloque y todos forman parte del mismo proyecto. Y no porque un proyecto esté mucho más desarrollado, como el cubano, va a ser más importante que otros proyectos que recién están naciendo, pero que van en esa direccionalidad. Entonces, yo solamente quiero hacer un llamado a apoyar a Cuba con todas las fuerzas que sean posibles, pero también paralelamente no criminalizar a Venezuela, porque tal y como nosotros, los comunistas en el mundo, no caemos al poder mediático en torno a los países derechamente socialistas como Cuba, tampoco debemos caer ante el poder mediático a países que buscan, en base a sus propias creaciones, esa direccionalidad socialista, como puede ser Bolivia o Venezuela o Nicaragua o Nepal, Bielorrusia, el ejemplo que tú quieras. Hay que apoyarlos por igual y no caer en el poder mediático ni tener selectividad en eso. Apoyar a Venezuela también es apoyar indirectamente a Cuba, porque si Venezuela cae, créeme, y estoy completamente convencido de que es muy probable de que Cuba caiga. Eso quería decir, un llamado a la unión, a la cohesión antiimperialista, y también un saludo a todas las personas que escuchen esto. Eso, y gracias a ti también por invitarme y por considerarme en este espacio. Sí, la verdad, por lo menos desde nuestro partido se apoya tanto a Cuba, Venezuela, China, Bolivia, Nicaragua y demás países, desde luego, y la unión antiimperialista es lo más importante, sobre todo en estos momentos de retroceso de derechos, de libertades y de auge de la extrema derecha. Tanto en Europa como en Latinoamérica, en países como Brasil, ¿no? Y es importante que estemos unidos y que digamos a la clase trabajadora desde nuestros pocos medios la realidad y la solución posible, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias, camarada. Mucha suerte en Chile, que ya pronto son las elecciones para decidir el presidente de Chile. Muchas gracias a ti, un saludo y un abrazo.